Vamos a hacer una gran y a su vez muy breve puesta en común de lo que estudiamos o charlamos los últimos dos encuentros. El primer encuentro giró en torno a esta idea, no solo de la Kabbalah, sino de la mayoría de las tradiciones místicas de las diferentes culturas, y es que detrás de lo múltiple hay una unicidad que abarca todo. Esta búsqueda de las diferentes escuelas místicas de encontrar lo uno en lo diverso. Y encontramos como en la idea de unicidad, que desde la teología dogmática clásica se entiende como que Dios es uno y el mundo es algo absolutamente diferente y apartado de Dios, que fue creado por Dios, pero no es Dios. Desde la mística, desde la Kabbalah se entiende que la relación entre Dios y el mundo, más que una creación ex nihilo a partir de la nada, tiene que ver con lo que podríamos llamar una emanación, es decir, este infinito, este Ein Sof, en algún punto se contrae, se retira un poco, este famoso Tzimtzum, y en ese vacío que queda comienza a emanar, llamémoslo su energía, lo que querramos poner como palabra, para que se cree el mundo. Entonces, de alguna forma, la primera gran paradoja de la mística judía, recuerden que dijimos que la Kabbalah está llena de paradojas, es que Dios está en el mundo, pero perdón, sería Dios está en el mundo, pero no todo el mundo está en Dios. Todo el mundo es Dios, pero no todo Dios es el mundo. Hay un aspecto de Dios que trasciende el mundo, porque si no seríamos panteístas. Desde la Kabbalah no se entiende que el mundo es igual a Dios, se entiende que el mundo es parte de Dios, pero no es todo Dios. Hay un aspecto de lo divino que está fuera del mundo, por decir así. El encuentro pasado lo dedicamos al tema de estas famosas sefirot, que lo pensamos de alguna forma como una especie de cadena de emanación de lo divino. Si nosotros entendemos que el mundo es eh, creado más que como una creación apartada de Dios, como una especie de emanación desde lo divino, las sefirot serían esta especie de cadena o secuencia de eh, la emanación divina. Y a su vez, utilizamos esta idea también muy fuerte de la Kabbalah de que como somos creaciones divinas, nuestra constitución espiritual replica la constitución espiritual del mundo. Podemos entender a la Sefirot como una serie de instancias del desarrollo de la propia personalidad. Y se acuerdan que hablamos en general como de tres grandes tríadas o tres grandes grupos, las Sefirot más elevadas, ¿sí? Primero tenemos Keter, que en verdad no sería una Sefira en sí misma, sería como este momento donde Dios decide crear, por decir así. Luego tenemos eh, Jochma, ¿sí? Binah, que serían las sefirot que tiene que ver más con lo intelectual. Jochma, la idea de unicidad, y Binah, la idea de lo múltiple. Después están las sefirot que tienen más que ver lo que podríamos llamar con lo emocional, ¿sí? Gesed, la misericordia, Din, el rigor, y esta síntesis entre el Gesed y el Din, que sería la Tiferet o la belleza, que sería esta especie de moderación emocional donde, si bien entendemos que el límite es parte del amor, el límite no se vuelve un fin en sí mismo. Y después hablamos de las últimas sefirot, hablamos de Netzach, que es este impulso a modificar el mundo, a mejorar el mundo, a hacer el mundo como nosotros queremos, y Hod, que quiere decir algo así como resplandor, sí, de alguna forma, magnificencia, que es la aceptación del mundo tal cual es. Y de esta síntesis entre
el impulso a modificar y el impulso a aceptar, sale Yesod, que quiere decir fundación o fundamento, que es de alguna forma esta, eh, este punto medio nuevamente entre estas dos tendencias. Podríamos ir entre actividad y pasividad. Y finalmente todo esto desemboca en la Sefirá de Malhut, que es reinado, que tendría que ver, digamos, con lo más concreto, con la vida, por decir así, cotidiana. Y dijimos que justamente, así como se pueden pensar las sefirot de arriba hacia abajo, como de la emanación desde lo divino hacia lo cotidiano, dijimos arriba abajo o también adentro hacia afuera, que sería otra forma de pensarlo. El camino a recorrer del crecimiento espiritual es, llamémoslo hacia arriba o hacia adentro, digamos una forma de desandar, partir desde Malhut hasta llegar al Keter. ¿Sí? Esto es a grandes rasgos lo que vimos. Hoy la propuesta es conocer acerca de los clásicos cuatro mundos de los cuales nos habla la Kabbalah, los Olamot, y intentar relacionarlos con cuatro niveles de lo que podríamos llamar el ser, el alma, la mente, etcétera, etcétera, que habla la Kabbalah. Es muy probable que nos queden muchas cosas en el tintero, por lo cual nuevamente, eventualmente podemos, si estamos de acuerdo, pensar en algún tipo de encuentro adicional el otro martes dentro de 2 martes. Vamos a empezar entonces. Si nosotros pensamos a la Sefirot como esta especie de instancias de la emanación divina, podríamos llamar, y lo hablo siempre metafóricamente, recuerden que es muy importante siempre tener en cuenta que la Kabbalah utiliza el lenguaje en tanto metáfora. No hay que tomarse las cosas literalmente. Si entenderíamos a la Sefirot como atributos, instancias, energías de lo divino, como querramos llamar, tenemos que a su vez pensar en ámbitos en los cuales esa energía se plasma. ¿Qué quiere decir? En última instancia, la energía, la emanación divina, debe crear algo, porque más allá de, como diría, digamos, la física clásica o la física moderna, en el mundo hay energía, pero también hay materia. Entonces, cuando vamos a hablar de los olamot, de los mundos, no estamos hablando de, entre comillas, energías, sino de instancias, dimensiones, si queremos hablar, de en dónde estamos, ¿sí? Ahora bien, aclaración antes de hablar de esto. Hay muchas ideas de la Kabbalah que fueron desarrolladas o en la Edad Media o en el Renacimiento, cuando el ser humano tenía muy poco conocimiento acerca del universo, acerca de la física, acerca del cosmos. Vale decir, yo creo, no digo yo, muchos historiadores creen que de alguna forma los cabalistas intentaban ser científicos, intentaban explicar la realidad. Ahora, no tenían las herramientas que tenemos nosotros, con lo cual ellos intuían que además de nuestro mundo físico podían haber otras instancias y probablemente le daban una entidad que nosotros no se la podemos dar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento científico que en última instancia es una bendición de Dios, porque realmente la ciencia es una bendición, y Baruch Hashem, que tenemos ciencia y que hoy en día una gripe no nos manda al Olam Abba y que sabemos cómo funciona el mundo y que podemos estar haciendo esta maravilla que es estudiando Torá y Kabbalah cada uno en su casa. Entonces, no podemos tener la misma visión que tenían los cabalistas medievales. ¿Cómo entonces entender esto de los mundos? Yo voy a tomar algunas ideas que tienen que ver más con la psicología o hasta con la física cuántica y voy a decir, los mundos serían niveles de percepción.
Voy a dar un ejemplo muy pavote. Hay animales que ven en blanco y negro. Entonces, para los animales que ven en blanco y negro, el mundo es en blanco y negro. Otros animales vemos en colores. Entonces nosotros vemos en colores. Pero nosotros no vemos todos los colores. Ustedes saben que hay colores que no vemos. Los que están, digamos, por debajo y por arriba de cierto umbral no lo vemos. Y hay otros animales que sí. ¿Qué quiere decir? No es que la percepción es incorrecta o correcta, sino que diferentes seres tenemos diferentes capacidades de percepción. Hay animales, por ejemplo, que perciben el magnetismo. Las aves que migran, las migran al norte. ¿Por qué migran al norte? Porque tienen una percepción del magnetismo del Polo Norte que nosotros no tenemos. O quizás tenemos y no sabemos que tenemos. Es decir, la idea de los mundos no es que hay varios mundos literalmente superpuestos. Es que según nuestro estudio, nuestro trabajo personal, nuestra sensibilidad ante un mismo fenómeno, podemos percibir diferentes cosas y podemos refinar nuestra percepción. Es decir, no es que hay cuatro mundos en el sentido de que hay un mundo arriba, un mundo abajo. Es que nosotros podemos percibir la realidad de una forma muy básica y muy llana, o podemos percibirla con mayor sutileza. Justamente una de las definiciones que podríamos decir de ser una persona espiritual o que tiene su espiritualidad trabajada es que puede, ante una misma situación, hacer una lectura mucho más profunda y hasta me animaría a decir mucho menos polarizante que alguien que no tiene su espiritualidad trabajada. Voy a dar un ejemplo. Una cena de Shabbat. Para alguien que tiene escasa o nulo trabajo espiritual o educativo, una cena de Shabbat va a ser un grupo de personas más o menos bien vestidas que se sientan en una mesa, comen determinadas comidas y por ahí cantarán y hablarán. Un fenómeno físico. Los gniches tendrán más o menos gusto, la jalá será dulce, salada, bien. Ahora, supongamos que en esa misma mesa hay alguien que ha tenido una serie de vivencias, que ha estudiado y entonces en este mismo fenómeno, además de lo físico, empieza a captar, por ejemplo, o empieza a indagar en sus propias emociones. Hay momentos que lo ponen alegre, hay momentos que lo sensibilizan, empieza a notar que tal persona cuando canta determinada canción entra en determinado estado de ánimo, empieza a captar el clima emocional. Hay una dimensión que la otra persona que no está captando. Ahora supongamos que hay un tercer comensal que ha estudiado, que ha trabajado mucho y entonces a esta misma situación y además de la emoción la piensa conceptualmente. Entiende qué es lo que está haciendo, la piensa alágicamente, entiende el simbolismo, por qué dos velas, por qué dos jalot, por qué las jalot están trenzadas. Lee la situación casi como si fuera una clase. Se activó elementos racionales, cognitivos, intelectuales, abstractos. Y ahora supongamos que hay una cuarta persona, una persona que probablemente, digo, ojalá todos lleguemos a ser, pero puede ser que no lleguemos, que esté en un nivel espiritual tan alto que en esa cena de Shabbat, primero tiene la impresión o la sensación que en verdad no es que ella es una persona y la otra el resto, sino que todos son parte de lo mismo. Siente una presencia, siente algo diferente, una vibra diferente. Puede captar la presencia divina, la Shejinah. Y más aún, puede dimensionar por un instante lo que hay algo que es infinito que trasciende a todo eso. Las cuatro personas están en el mismo momento y en el mismo lugar.
Ahora, por su trabajo espiritual, por su educación, por su historia, las cuatro tienen percepciones de diferente nivel. Una percibe lo material, lo sensorial. La otra puede conectarse emocionalmente. La otra va más allá y puede pensar intelectualmente lo que pasa. Y la otra logró, aunque sea por un instante, captar algo de lo divino en todo eso. Eso serían los Olamot, los mundos. Es decir, no es que salgo de un mundo para entrar el otro. Están todo el tiempo coexistiendo. Son niveles de percepción, y voy a decir algo que viene mucho de la psicología, del budismo, niveles de conciencia. Lo que sí es particular, por lo menos de la Kabbalah, es que se entiende que hay una direccionalidad. Se entiende que en todo caso uno de los objetivos de la vida es acceder a niveles crecientes de conciencia. Es no quedarme con el software, no quedarme con lo que traigo al mundo, sino ampliarlo y potenciarlo. Es decir, definamos a estos Olamot, y ahora vamos a ver cuáles son estos mundos, como niveles de despertar espiritual. Donde nunca hay cero, no es todo 0 o 100. Nadie está en 0 y nadie está en 10. Todos estamos ahí, y más aún, no siempre estamos en el mismo nivel. Probablemente cuando esté en la cola del banco pagando la tarjeta, no esté en un nivel demasiado alto, porque mi clima emocional e intelectual va a ser uno. En otras oportunidades, quizás logre, cuando estoy relajado, cuando estoy concentrado, cuando estoy estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Como la Kabbalah es judía, a estos niveles los nombra partiendo de términos para referirse a la creación que aparecen en la Torá. Es decir, estos niveles representan una especie de evolución espiritual en la percepción. Entonces, el nivel más, a ver, no quiero decir bajo, porque si digo bajo, estoy cayendo en la tentación de utilizar metáforas físicas. El nivel más superficial, más de la afuera, el mundo, por decir así, más superficial, se llama Asiá. Asiá viene de la palabra lazot, que es hacer. Este es el mundo de las identidades separadas, donde vivimos la mayor cantidad de nuestro tiempo, es decir, el mundo de lo cotidiano, donde en general estamos más impulsados por las necesidades básicas, donde percibimos la realidad no mucho más allá de lo material, ¿sí? Donde esto es un mouse y esto es un mate y nada más. Digo, es de donde partimos todos, por decir así. Yo ahora voy a hacer una descripción muy breve y después nos metemos. Ese es el primer nivel. Vamos a decir, no hay que hacer esfuerzo para estar en nivel de CIA. Con tener más o menos las facultades cognitivas bien y tener nuestro sentido, ya estamos ahí. Hay un nivel un poquito más alto de percepción que se llama Yetzirah. Yetzirah quiere decir formación, de formar. Es donde de alguna forma empezamos a intuir que hay algo más allá de lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan. Miriam, sí, Miriam pregunta si la Asia sería como lo que se llamaría el hombre natural. Sí, sería de alguna forma, si queremos, como lo que Rousseau llamaría el noble salvaje. ¿Sí? Digo, la vida cotidiana. En Yetzirah, que es el segundo nivel, es como que ya empezamos a intuir que hay algo más allá de los sentidos, más allá de lo cotidiano, de lo que también somos parte.
hay una tercera etapa, un tercer nivel de percepción, que la Kabbalah lo llama Beria. Beria quiere decir creación, que acá es donde empezamos a ver el gran panorama. ¿Sí? Acá vemos la gran, en inglés se dice the big picture, como la gran, ¿sí? La gran perspectiva. Acá ya es cuando empezamos a entender la idea de unicidad, por ejemplo. Es cuando entendemos que en verdad todos somos parte de lo mismo. Empezamos a salir de la idea de las polaridades y empezamos a entender a la realidad como algo único, con un propósito, con un sentido. ¿Sí? Hay algo ahí como que ya empieza a tener esta idea de la unicidad. Y hay un último nivel que sería casi teórico, porque la realidad es que es muy difícil ponerlo en palabras, que la Kabbalah lo llama Atzilut. Atzilut viene de la palabra Etzel, que manifiesta dirección, es como una especie de fluir, ir hacia, ¿sí? Donde ya directamente lo que trasciende es la idea de la propia conciencia. Es decir, ya uno se siente parte de Dios. Ya la mente ya es una mente colectiva, ya no hay esta sensación del yo. Son instancias, por ejemplo, que doctrinas como el budismo han desarrollado mucho. Esta idea de que en última instancia la conciencia es una ilusión y yo, esta famosa frase, soy uno con el universo. Son instancias, por ejemplo, que eh, algunas personas refieren haber alcanzado mediante estados de trance, estos famosos experimentos en los años 60, 70 con ciertas drogas como el LSD que alteraba la conciencia. Son también instancias, y esto es una cuestión de creencia personal, ahí no me quiero meter mucho, pero que mucha gente cuenta en lo que se llama las experiencias cercanas a la muerte, es decir, esta sensación de que soy yo, pero a su vez no soy yo. ¿Sí? Es decir, ya es un nivel que a nosotros nos resulta incomprensible y por eso digo es casi teórico. Es más un horizonte que realmente algo tangible. Digo, sería esto, por ejemplo, que a veces se describe como la experiencia religiosa. ¿Sí? Maimónides tiene una frase muy linda que él dice que es como una especie de situación donde uno está en la oscuridad y es como una especie de relámpago que durante un microsegundo uno ve la cosa como es y después vuelve toda la oscuridad. ¿Sí? Por eso la idea de Atzilut es casi una cuestión teórica. Sería una especie de horizonte. Probablemente, ojalá me equivoque, pero ninguno de nosotros llegaría a experimentar esta Atzilut, o por lo menos por un tiempo permanente, digo, son flashes, ¿no? Esta cosa de, a veces pasa, por ejemplo, a gente que dice, no sé, escalé una montaña y cuando vi lo imponente me sentí uno con el universo. Estas cuestiones así como muy personales, ¿no? Entonces, hacia, dijimos, vería y etzirá, atzilut. Lo que vamos a hacer ahora es contar un poco más de qué se trata esto y a su vez, cómo la Kabbalah relaciona estos niveles de percepción con la forma en la cual nosotros entendemos a Dios. Y uno podría decir, ¿cómo la forma en la cual entendemos a Dios? ¿Acaso Dios no es uno, es inalterable? Sí, pero nosotros, los seres humanos, en nuestro limitado intelecto, nos construimos, nos representamos una idea de Dios en función de nuestras propias capacidades y circunstancias. Así como en la antigüedad, por ejemplo, los pueblos guerreros se representaban a un dios guerrero y los pueblos agrícolas tenían los dioses representándose como, por ejemplo, proveyendo la lluvia o las cosechas. Los pueblos nómadas no tenían el dios de las cosechas. ¿Por qué? Porque no cosechaban. Los pueblos nómades tenían dioses guerreros, dioses cazadores. ¿Se entiende? Es decir, hasta uno podría decir, dime qué Dios tienes y te diré quién eres.
En nuestra tradición, ¿cómo se expresa esto? Así como se dice que los esquimales tienen 60 formas o 60 tipos de color blanco, porque ven la nieve, nosotros tenemos un montón de nombres de Dios. Ya el próximo encuentro podemos hablar de los nombres de Dios. Por lo pronto vamos a decir, no es que Dios cambia, es que según en donde nosotros estemos de esta especie de evolución espiritual, según cómo lo vamos a ver. Y les voy a adelantar algo. La forma más básica y menos evolucionada de pensar a Dios es desde el temor. La forma más básica o más primitiva de relacionarme con Dios es a través del miedo y no a través del amor. Y esto tiene que ver mucho con nuestra propia capacidad. Vamos a hablar del primer nivel, del primer de la CIA. En el mundo cotidiano, les voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdan cuál era en el mundo cotidiano? ¿Cuál es la sefirá más terrenal o la más alejada del Keter? ¿Se acuerdan cómo se llama? Malhut. No es casualidad, Malhut quiere decir reinado, que la forma más básica o elemental de entender a Dios es en la idea del rey. Es decir, el lugar donde nosotros nos relacionamos con Dios por temor a la represalia. No está mal, porque podríamos ni siquiera relacionarnos con eso. Digo, pensemos en la evolución del ser humano. A nuestros hijos, cuando nosotros no queremos que metan los dedos en el enchufe, no les explicamos cómo funciona la electricidad si tienen 2 años. Les decimos, no, no lo metas porque papá se enoja, o que papá te va a castigar, o mamá. Digo, el temor funciona, y el temor es mucho más básico que el amor. Esto lo dijo Freud también. El temor es mucho más primitivo que el amor. Entonces, la forma más básica de relacionarse con lo divino es mediante el miedo. Yo voy a cumplir los preceptos, voy a ser una buena persona por temor a que Dios me castigue. No está ni mal ni bien, porque recordemos que en la Kabbalah no hay ni mal ni bien, hay diferentes grados. Vamos a decir, es el nivel básico. Ahora, no deberíamos conformarnos con eso. No deberíamos conformarnos con tener una espiritualidad marcada por el temor. Hay una forma de trascender un poco eso, y es pasar del temor a la idea que, por ejemplo, Heschel denomina temor reverencial, es decir, al respeto, que no es lo mismo temor y respeto. Pero digamos que en general podemos decir que en este primer nivel la relación con Dios es desde el temor. Hacemos un stop para algunas preguntas. Raúl, vos preguntás qué conexión entre Baruch Spinoza y los cabalistas. Es una Bien, excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Podríamos estar mucho tiempo y quizás podemos dedicar algún encuentro a esto. En 2 palabras, si bien Spinoza se consideraba racionalista, filósofo y antirreligioso, la realidad es que en la teoría de Spinoza hay muchos elementos que son muy similares a lo que dice la Cábala. Es decir, Spinoza intentando rehuir de su tradición, la termina expresando. Lo mismo que 3 siglos después hizo Freud, donde él manifestaba que era absolutamente laico, pero en su idea del super yo y el ello, por ejemplo, de los impulsos, lo que trae es nociones sobre la constitución psicológica del ser humano que ya estaban expresadas desde la época del Talmud. En algún momento yo tengo alguna presentación sobre Spinoza y la Cábala. Yo creo que Spinoza, cuando dice Deus ibe natura, o sea, cuando dice Dios en tanto naturaleza, de alguna forma está ahí, ¿sí? No está lejos de la mística para mí. Pero bueno, queda para otra vez porque es un tema muy complejo. Eh, Preguntas, comentarios hasta acá.
Yo. Sí, Buenas noches. Justo estaba por preguntarte esta situación, o sea, ¿cuál es el límite entre miedo y respeto? Porque una cosa es el miedo a que me castigue, otra cosa es ese temor, pero por respeto, de no dañar, perfecto. de... Te lo voy a decir desde un lugar muy, muy claro. Para mí la diferencia entre fobia y curiosidad. Voy a explicar esto. Puede, hay, u- puede haber algo que a mí me resulta imponente, misterioso. No sé, una montaña, un bosque, el océano, el espacio. Hay dos actitudes. Una puede ser que eso imponente me genere tanto temor que me da fobia y me quiero alejar. Veo el océano, lo veo tan imponente, tan poderoso que no me quiero subir un barco ni a palos. Veo una montaña altísima y quiero salir corriendo porque la veo súper alta. Ese es el temor. La otra es, veo el océano y digo, es majestuoso, quiero conocerlo más, quiero estudiarlo. Quiero ver si puedo experimentar algo de eso. Veo esa montaña altísima y digo, no voy a llegar a la cumbre, pero quiero ver si puedo subir un poquito. Ese es el temor reverencial o el respeto. El respeto genera admiración, el temor genera rechazo. Y digo, si queremos ir a la parte más humana, no es lo mismo respetar a tus padres que tenerle miedo a tus padres. No es lo mismo respetar la ley que tenerle miedo a la ley. En el respeto hay admiración. En el temor lo único que hay es instinto de supervivencia. Por eso yo no doy consejo porque primero que, bueno, ahora que me afeité un poco más, ven que soy más joven de lo que aparento, pero segundo que la verdad que no soy quien para dar consejos, pero sí creo que invito a la reflexión a que cuando tengamos vínculos, no solo con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros alumnos, con nuestros empleados, tratemos de que cuando son vínculos asimétricos, lo que se juega es el respeto y no el temor. Que mis empleados me hagan caso porque me ven como una fuente de inspiración, no que me hagan caso porque no quieren que los eche. Que mis hijos me obedezcan, entre comillas, porque me ven como alguien a seguir, un modelo a seguir, y no porque tienen miedo que lo castigue. A ver, Por- Johnny, te hago una cuestión, porque si nosotros vemos nuestra historia en el principio, en el inicio de nuestra historia, el primero fue terror, pánico, porque cada desobediencia traía una consecuencia y la consecuencia generalmente se pagaba con la vida. Eso es miedo. Es interesante tu pregunta. Habría que retrotraerse, o habría que realmente pensar si el miedo es causa o es consecuencia. Yo tengo la impresión que si uno va a la Torá, creo que el miedo aparece cuando no se puede, cuando el ser humano no está listo o no está lo suficientemente evolucionado para relacionarse desde el respeto. El miedo aparece cuando Dios le dice a Adán y a Javá, che, acá está faltando una fruta en el árbol. Y en vez de hacerse cargo, empiezan a responsabilizarse los unos a los otros. El miedo aparece cuando Dios le dice a Caín, ¿y tu hermano? ¿Y qué dice a Caín? ¿A Shomer Gianoji? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Cuando el ser humano puede hacerse cargo de sus actos sin querer huir, creo que ahí aparece el respeto. ¿Por qué? Porque la realidad es que el respeto es un aspecto relacional. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que me respeten, pero el otro no me quiere respetar, no puedo obligar a que me respeten. Entonces uno podría decir, cada vez que vemos a esta representación de este Dios terrible y casi monstruoso, es porque el pueblo del otro lado cayó tan bajo que no había otra forma de relacionarse. Cuando el pueblo está listo para relacionarse de otra forma, aparece la otra manifestación de Dios. ¿Qué es lo que vamos a justamente mencionar ahora?
En el segundo nivel, como dijimos, el nivel de la Yetzirah, cuando ya la conciencia empieza a ir un poco más allá de lo material y empieza a entrar en otro tipo de aspecto, en otro tipo de visión del mundo, cuando empezamos a ver un poquito más allá, la imagen que aparece de lo divino ya no es de un rey, sino es de un padre. Ya no es el rey que nos da miedo, es el padre que nos cuida. No por nada una de las frases más potentes, justamente en esta época lo vamos a decir mucho, en nuestra tradición es Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Ya la percepción de Dios no es de este Rey castigador, de este Rey terrible, es de este Padre amoroso, ¿sí? Es de este Dios que no solo nos crea, sino que cuando nos crea algo de sí nos da. Porque ¿qué dice el Bereshit? Que Dios crea al hombre y le insufla parte de su ser. Ya no es nuevamente el gobernante que nos esclaviza, no es el faraón, es un padre. Entonces, ya en este nivel de Yetzirah, ya entendemos que hay algo más allá, entendemos que hay una fuerza que nos trasciende, pero que no desde el temor, sino justamente del cuidado. Y por eso nos exige, como nosotros le exigiríamos a nuestros hijos. Ahora, no quiere decir que ya no exista el temor, porque recordemos que en la Kabbalah el movimiento es dialéctico. Quiere decir que hay un complemento entre Irat Hashem, el temor a Dios, y Avat Hashem, el amor a Dios. Pensemos en los dos párrafos del Shema Israel. El primero dice amarás a Dios. Y el segundo dice, si vos cumplís la mitzvot te va a ir bien, si no, te va a ir mal. No es que uno es verdad y el otro es mentira. Son diferentes niveles, se complementan. Y en nuestra propia vida no es que una vez que subimos un nivel no bajamos. A veces nos sentimos más ligados a esta idea de amor a Dios o de Dios como Padre, y a veces nos sentimos más ligados a esta idea de Dios como Rey. Hasta ahora, igual, estos dos niveles, podríamos decir, son los dos niveles clásicos de la tradición judía. La idea de ver a Dios como un padre o como un rey. Hasta acá, digamos, estamos en lo que podríamos decir la teología judía mainstream. Ahora, nos vamos a meter en los dos siguientes pasos de la evolución espiritual, en donde empezamos a ver a Dios de una forma muy diferente. Y acá vamos a decir, metafóricamente, tenemos que sacarnos de encima la mochila del dogma. Porque hasta acá lo que estamos viendo es teología judía clásica. Dios está arriba, nosotros abajo, Dios es poderoso, nosotros chiquitos, Dios nos protege, pero a su vez nos exige. Nosotros somos nada y Dios es todo. Hasta acá es de manual. En cualquier yeshiva lo primero que van a enseñar es eso. Los próximos dos niveles ya nos van a desafiar a nivel dogmático. Por eso digo, simbólicamente, saquémonos de encima nuestras mochilas dogmáticas. El siguiente nivel, que recordemos, llamamos Beriá, es cuando empezamos o percibimos a Dios, no como un rey o un padre lejano que nos mira, nos controla, nos cuida en asimetría, y agárrense, respiren hondo, sino cuando el vínculo con Dios ya toma la forma de una relación amorosa, donde Dios ya no es rey o es padre, Dios es amante.
o amado. Dios es pareja. Dios es mucho más personal. Es una relación marcada ni por el temor ni por el cuidado, sino por un amor y hasta podría decir romántico. Dios ya no es ese papá que me cuida. Dios es ese Yedit Nefesh, ese amigo del alma, ese amado al cual se le dirigen, por ejemplo, los cánticos del Shir Hashirim, del Cantar de los Cantares. No por nada el Cantar de los Cantares, el Shir Hashirim, es uno de los libros más preciados de la mística. Es decir, ya no sentimos que Dios está lejos, sino que hay una especie de sensación de cercanía. Ya es una concepción divina mucho más cercana. Ya es esa concepción de que lo tengo a Dios cerquita, lo tengo al lado mío. Y no solamente que me cuida, sino que me ama. Ya estamos en el terreno de la mística. Ya salimos de esta cuestión teológica de Dios Rey o Dios Padre. Ya es Dios amado, Dios amante. ¿Sí? Ya estamos en la mística. Nuevamente, ya salimos de la halajá, ya salimos de la teología clásica. De hecho, una de las grandes contribuciones de la mística judía es que le devolvió al judaísmo algo que durante siglos el judaísmo clásico, el judaísmo oficial, rechazó, que es erotismo, pasión, cuerpo, hasta diría sexualidad. Por un montón de razones, creo yo en gran parte la influencia del catolicismo, sobre todo en la Edad Media, la sexualidad se volvió un tabú para el judaísmo. Pareciera que, como yo siempre digo, era un judaísmo del cuello para arriba. No teníamos cuerpo, no tenemos impulsos, no tenemos deseos, somos cerebritos que van andando, ¿sí? Sobre todo los ashkenazim. La Kabbalah dice, no, porque si todo es uno, si las dualidades son ilusiones, entonces lo corporal, lo pasional, lo sexual, también es parte de la creación divina. Y también debe ser puesta al servicio de lo divino. De hecho, había toda una literatura cabalística que hablaba de la relación entre Dios y el pueblo de Israel con términos románticos, ¿sí? Hasta eróticos. Vayan al Zohar, si no. El Zohar está lleno de estas cosas. Muy bien. Entonces tenemos hacia el mundo más terrenal. Dios es este rey que está legislando a sus soberanos, a sus súbditos. Y Beriah, ya este mundo en el cual Dios es visto, sí, todavía como externo, todavía como cuidando, pero ya como un padre, más desde el amor y no el temor, que son como estos dos planos más típicos, digamos, del mundo del dogma judío, y ya entramos al plano místico, que es, dijimos, la Yetzirah, donde ya Dios es visto como un amante, como alguien muy cercano, donde uno puede tener una relación personal con Dios, no solamente burocrática o nacional. Ya no es solamente el Dios del pueblo, es el Dios mío, es el Dios que cuando canto Adon Olam, ¿sí? Veyado Afkid Ruji, ¿sí? Me voy a dormir y no tengo miedo porque Él está conmigo. Es esa idea del Dios que me acompaña todo el tiempo, que me quiere, que me conoce. Y ahora vamos a entrar a la cuarta dimensión, al cuarto mundo, que es el mundo del Atzilut. Donde acá, ya como dijimos, al perderse la propia noción de conciencia, no hay nada que decir sobre Dios, porque ya no hay uno y Dios, sino que es lo mismo. Hay una idea que trae el hasidismo, que se llama Debekut. Debe, que es pegar. Debekut es como anclaje.
¿Cuál sería esta idea? Que en el último nivel espiritual, que nuevamente probablemente muy poca gente lo pueda lograr, y si lo logra será por instantes, uno ya se siente parte de Dios. Uno y Dios es lo mismo. De hecho, en teoría, estamos hablando de un plano donde uno, por ejemplo, trascendería las categorías de tiempo y espacio. Ya no hay presente, pasado y futuro. Ya hay un continuo absoluto donde no hay división, donde no hay conciencia, donde uno es uno con Dios. Nuevamente, esto es casi imposible de lograr, pero sí para la Kabbalah es el horizonte. Hacia allí deberíamos ir. Yo no puedo decir, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el objetivo de la Kabbalah? Tratar de acercarse lo más posible a esa sensación de que uno es uno con Dios, o uno con el universo, o es uno más allá de uno. Muy bien, estamos llegando prácticamente al final de este encuentro. Nos quedan muchas cosas en el tintero. Eh, yo les propongo lo siguiente, ahora antes de abrir preguntas, después por el grupo de WhatsApp voy a hacer alguna pequeña encuesta y si hay ganas podemos el martes 30 juntarnos. Y bueno, por comentarios que algunos me hicieron, entiendo que hay ganas como de seguir trabajando este tema de la mística, de la Kabbalah. Así que bueno, quién sabe, a lo mejor este espacio termine por lo menos hasta fin de año girando en eso. Hay una realidad. Si bien yo no soy particularmente, digo, no vengo de una historia muy mística, es innegable que hay una búsqueda, diría a nivel humano, de la humanidad toda, de encontrar espiritualidad. Y como hablé con mi querida Miriam el otro día, si nosotros no ofrecemos eso, no podemos después quejarnos de que nuestros hermanos judíos se terminan haciendo budistas o hinduistas o New Age o lo que sea. Porque están buscando algo y muchas veces nosotros le tenemos tanto miedo a la palabra espiritualidad, y hablo en primera persona, que no nos damos cuenta que es algo que se está dando, es algo que las comunidades están buscando. Y muchas veces los que somos liberales, no ortodoxos, a veces nos quejamos, entre comillas, porque nos encanta quejarse el deporte nacional, de, bueno, pero mirá que... Y muchas veces nosotros le tenemos miedo a encarar estos temas. Entonces, tengo la sensación de que podremos llamarlo mística, filosofía, qué sé yo, le pondremos el nombre que sea. La palabra mística a mí tampoco me gusta tanto, pero creo que hay una necesidad de ir más allá de cuáles son las 613 mitzvot, o si hay que lavarse la mano con la mano izquierda o la mano derecha. Creo que me parece que hay una sensación de ir a por más y de entrar en otros terrenos. Eh, bueno, esperen. Entonces, bueno, preguntas, comentarios. Sí, Shimon. Después quiero decirte algo. El actitud, nivel superior supuestamente que vendría a ser como una utopía que nadie podría llegar o como un objetivo que nadie puede llegar. ¿No podríamos decir, por ejemplo, que a ese nivel de absolut llegaron los profetas en Israel? No se escucha. Yo diría sí y no. Respuesta además muy judía. ¿Por qué? Porque por un lado sí encontramos pasajes bíblicos donde hay una conexión casi íntima entre los profetas y Dios. Pero a su vez, y esto lo vemos sobre todo con Moshe, es muy inteligente la Torá. Porque creemos que ya se ha alcanzado la unión absoluta, viene Dios y te dice, no, todavía no. Recordemos, ¿qué le pasa a Moshe? Moshe está reilusionado con que está en una cosa, digo, está en un idilio con Dios y le dice, ¿sí? Mostrame tu gloria y mostrame tu esplendor, mostrame tu gloria. ¿Qué le dice Moshe? Y dice Dios, no, pará. Si yo te muestro esto, vos te morís. Te puedo mostrar mi espalda.
¿Qué quiere decir esto? Hay algo de lo divino que si vos tenés un cuerpo físico no lo vas a captar. Es decir, podés llegar casi ahí, pero en última instancia es un punto teórico. Yo siempre me gusta definirlo, es como la velocidad de la luz, donde se dice que teóricamente se podría, pero en tanto un cuerpo tenga materia no podría alcanzar la velocidad de la luz. Podés estar a 1 centímetro, pero no estás. ¿Por qué? Porque si no, uno podría decir, si nosotros asumimos que Moshe o quien sea llegó al punto absoluto de fusión con lo divino, creo que ahí estaríamos sí desafiando la idea de que siguen siendo humanos. Voy a decir algo muy polémico. Nosotros no creemos, por ejemplo, que un profeta pueda ser Dios. Y es una cosa que nos diferencia con el catolicismo, por ejemplo. Nosotros entendemos que se puede estar muy cerca, pero que en tanto ser humano nunca podés ser Dios. Entonces, ¿qué pasa? Podés estar ahí, muy cerquita, pero siempre va a haber una especie de lapsus, siempre va a haber una especie de huequito ahí. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, entenderíamos que el profeta, y de esto habla mucho Maimónides también, es alguien que llega a un nivel espiritual e intelectual tan alto que casi logra esta identificación absoluta con Dios. Pero es un casi. Deberíamos llegar ahí. Deberíamos intentar, y uno podría decir, ¿cuál es el objetivo cuando hago tefilá? Por ejemplo, intentar tratar de sentirme lo más cercano posible a Dios. Y no pensar hacia arriba, sino hacia adentro. Porque después lo vamos a ver en otro momento, esto de lo de adentro es muy importante, porque para la Kabbalah el origen del mal es justamente no una especie de genética, sino el origen del mal es estas capas, estas armaduras que nos fuimos construyendo a lo largo de la vida porque nos sentimos vulnerables, nos sentimos atacados y nos construimos tantas cáscaras, tantas capas que nos volvimos insensibles, maltratadores, etc. Es lo que la cábala llama las kelipot. Pero es para otra conversación, que podemos hablar de la visión de la Kabbalah del origen del mal, que es muy interesante y muy desafiante también, porque nos lleva a plantearnos si realmente qué es el mal y si el mal es algo o en todo caso es la ausencia del bien. Raúl, vos querías hacer una pregunta. Por eso te digo una cosa rapidito. Por eso me encantó este curso de Kabbalah, porque vos no te pusiste en un rabino descendiente de Dios que decís la verdad y la única verdad y el resto tenemos que obedecer, si no seremos castigados. Es clarito. Como otros. Entonces, alejar a la gente de la espiritualidad a veces condice con ese tema. Vos le podés decir a un chiquito tuyo, si meterlo en el enchufe, a los 5 años, pero a los 14 años tenés que usar el miedo, el chico no aprendió nada y vos fallaste como padre. Mira, justamente estaba escuchando una entrevista hace unos días a un rabino muy interesante, Zalman Schachter Shalomi, donde él justamente era un rabino que venía del mundo de la ultraortodoxa y después se abrió. Y él le preguntaban, ¿vos observás la halajá? Y él decía, depende de qué entendamos como halajá. Él decía, yo, si a mí me hablas de observancia, en tanto manifestación de una espiritualidad, me parece bárbaro. Ahora, la observancia por la observancia, decía él, no sirve para nada. Es decir, un poco como esto. Entonces, sí, a ver, de alguna forma, obviamente no estoy... no, no estoy hablando, digamos, por mí, estoy trayendo algunas ideas de otros autores, pero creo que obviamente tenemos una tradición y es muy linda y y bien entendida las mitzvot y la halajá deberían hacernos cada vez más espirituales. Ahora, bien entendida. Y esto quiero traer algo y con esto cierro. El, el filósofo Heschel, que a mí me encanta, él decía que no hay idolatría más complicada que él llamaba la idolatría de las mitzvot. ¿Qué quiere decir esto? Idolatría de las mitzvot.
transformar la mitzvah de un medio en un fin en sí mismo. Y digo algo, nosotros cuando vamos a hacer una mitzvah, cuando nos vamos a poner los tefilim, cuando ponemos el talit, decimos Asher kitshanu be mitzvotav. ¿Sí? Kitshanu puede leerse de dos formas. Uno es nos consagró con sus mitzvot, pero Kiddushim es también casamiento. Dice la mística, uno lo que puede decir es que a través de las mitzvot, de alguna forma nos estamos casando con Dios. ¿Qué quiere decir? La mitzvah es ese acto donde de alguna forma establecemos unión con lo divino. Y digo Dios porque podría decir diosa, digo, no tiene género. Si por ahí a los hombres por ahí no, si a uno le puede resultar un poco a veces raro pensar me estoy casando con Dios, o le puede resultar pagano, entendámonos metafóricamente, ¿sí? A través de esta mitzvah estoy estableciendo una unión de amor con lo divino. ¿Cuál es el vehículo mediante el cual Dios, entre comillas, reconfirma su vínculo con el pueblo? Es las mitzvot. Entendidas como esto, no entendida como método coercitivo y no entendida como algo para hacer como robotitos. ¿Sí? Nos queda en el tintero algo muy interesante que es la idea de los nombres de Dios, que también quiero traer un poco. Y también esto que les dije de los niveles del alma. Hay mucha tela para cortar. Por lo pronto, simplemente, dado que hoy es nuestra última clase del año judío, y ya nos vamos a encontrar en el 5786, varias cosas. Espera, primero, Margaret, vos levantaste la mano. Ay, sí, buenas noches a Sí. todos. Hermosa la clase y también muy sentida porque me hiciste recordar a un relato que hace muchos años lo escuché, eh, que era ya que estás hablando del alma, de dentro de nosotros, de lo que somos, más allá de la carne que nos reviste. eh, Seguramente lo has escuchado, el relato del cuando Dios le pide al alma de Moshe salir del cuerpo de Moshe. Con todo lo que hablaba, me hacías evocar ese momento cuando la escuché, porque ese tipo de relatos de alguna manera nos hacen poner entre el amor que siente nuestra alma por vivir con nosotros dentro del cuerpo que Dios nos entregó y también la manera en que vamos a ser llamados nuevamente, ¿no? Y en qué nivel nos vamos a encontrar. Que es interesante esto Más que que nada. decís. El hasidismo trae algunas cosas respecto de que de alguna forma el peligro de acercarse tanto a Dios sería que uno no quiera volver a ser uno. Hay una cuestión muy interesante de no abandonarse, digamos, ¿no? Porque justamente Dios dice, Ubajartá Bajaim, y vas a elegir la vida. Y esto es, digo, nos excedemos, pero amerita. A diferencia de otras tradiciones espirituales, el judaísmo no apoya ni el martirio, ni tampoco el suicidio, ni tampoco la muerte como forma espiritual. ¿Qué quiere decir? La Kabbalah entiende de que si bien todos en algún momento vamos a trascender nuestros cuerpos, si tenemos un cuerpo y si vivimos es para algo porque tenemos una misión en la vida. Entonces no deberíamos decir, con tal de estar cerca de Dios, voy a dejar de vivir. No es la actitud judía esa. ¿Sí? La actitud judía es, hay un plan divino, no sé cuál es, pero si estoy aquí en el mundo, digo, si en algún momento a Alain Soft se le ocurrió poner algo de él en este cacho de carne, es porque hay alguna misión que tenemos. Y entonces, el tiempo que me dé el cuero, el tiempo que me ande el auto, digamos, hay que utilizarlo bien y hay que llegar lo más que podamos. Y esto es muy importante porque hoy en día estamos sufriendo violencia por parte de grupos o de sectas, ¿sí? Sobre todo en el Medio Oriente, que se autodefinen como monoteístas, pero para mí son profundamente satánicas y profundamente politeístas, porque ningún monoteísmo bien entendido va a ver la misión de la vida en ponerte un cinturón de explosivos, o más aún, ponerle a tus hijos un cinturón de explosivos para meterte en un colectivo y reventar gente. Eso no es religión, eso es locura. Entonces el judaísmo es muy claro, siempre hacia la vida.
digo, puedo ser muy espiritual, pero digo, si me duele el pie, tengo que ir al traumatólogo. Después rezaré, después, digo, esto quede claro, lo hemos hablado en algunos encuentros también. Nunca, nunca dejar de lado lo racional. Nunca dejar de lado la ciencia, el conocimiento, porque es una de las grandes bendiciones que Dios nos dio. Dicho esto, con algunos nos vamos a ver este próximo Shabbat. Con otros ya nos vamos a ver la semana entrante en Rosh Hashanah. Con otros, Dios mediante, nos encontraremos en el próximo encuentro. Lo que les deseo de mi parte es que puedan aprovechar estos días y lo que se viene para crecer. Para, no importa en qué peldaño de la escalera estén, subir un pasito. Que puedan aprovechar lo lindo que tiene el Rosh Hashanah, Yom Kippur y realmente trascender lo mundano. Que por que sea unos días puedan salir de la lógica de a cuánto está el dólar y el riesgo país y la violencia y qué sé yo, y puedan conectarse, volver. Quiero traer algo chiquitito para terminar. La gran tarea de estos días se llama Teshuvah, que muchos traducen como retorno. Pero enseña la Kabbalah que Teshuvah puede en verdad leerse como Teshuv Hashem, vuelvan a Dios. ¿Sí? ¿Y cómo se vuelve a Dios según la Kabbalah? Volviendo a uno mismo, a la versión más original de uno, a la verdadera esencia, que además, esto es hermoso, según la Kabbalah, no importa las macanas que nos hayamos mandado, todos tenemos un alma pura, todos tenemos algo adentro lindo, hermoso, divino, y a eso es a donde tenemos que llegar. Javerim, nos estamos encontrando la próxima. Shana Tová, Umetuká, para quienes no nos vemos antes. Feliz Shana Hanukkah. Tova, Israel High. Metuká.